bienvenidos al video. En esta ocasión vamos a ver el tema de medidas de centralización para datos agrupados. Específicamente vamos a trabajar con una variable numérica discreta. El problema me dice, los siguientes datos representan el número de personas que entraron a un local comercial durante un lapso de 48 días. Y me presentan el número de personas que entraron cada uno de esos 48 días. Entonces vamos a trabajar con datos agrupados. Trabajar con datos agrupados, hay muchas maneras de hacerlo. Cuando trabajas con datos agrupados no vas a llegar al resultado exacto como trabajarlos individualmente, pero son aproximaciones muy buenas. Trabajar con datos agrupados se hace cuando tienes muchos datos y muchos de ellos no se repiten. En esta ocasión lo vamos a hacer con poquitos datos, pero el procedimiento es el mismo. Lo primero que tienes que hacer es encontrar el número de intervalos con el cuales tú vas a trabajar. Algunos autores manejan simplemente haciendo la selección entre 5 y 15 intervalos normalmente. Otros aplican simplemente la raíz de n y así sacan el número de intervalos. Nosotros vamos a aplicar la regla de Sturges. La regla de Sturges me dice que k, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n. En ocasiones tú vas a encontrar 3.322 o más decimales, pero si lo tomamos así llegamos al mismo resultado. Entonces lo único que va a cambiar aquí es la n. La n es el número de datos. Para nuestro caso son 48 datos. Entonces sustituyendo aquí en la fórmula lo único que cambia es la n vale 48. Hacemos la operación en la calculadora y obtenemos que es 6.55 redondeando este valor a dos decimales. La regla de Sturges me dice que si el número de intervalos no es un número entero, tú vas a aproximar al número impar más cercano. El número impar más cercano hacia atrás sería el 5, hacia adelante sería el 7. Por lo tanto, vamos a aproximar a 7 ya que está más próximo el 7. Quiere decir que vamos a tener 7 intervalos. Muy bien, yo ya sé que voy a trabajar con 7 intervalos y no voy a trabajar con 48 datos sueltos. Pero yo necesito saber desde dónde hasta dónde va a ser mi intervalo. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula de la amplitud. La amplitud es rango sobre número de intervalos. El rango simplemente es el dato mayor menos el dato menor. Buscamos en nuestros datos y el dato mayor es 29, el menor es 10. Hacemos la resta y obtenemos que es 19, ese es el rango. Dividido entre 7 encontramos lo que es la amplitud. La amplitud me queda 2.71. Aquí cuando tú tienes o estás trabajando con datos discretos que son puros valores enteros, porque aquí es el número de personas que entran a un local comercial, entonces pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 28, 39, etcétera, pero puros valores enteros. Entonces cuando tú trabajas con valores enteros, la regla de Sturges te dice que la amplitud se aproxima al entero siguiente. No importa el decimal que te salga al momento de hacer la operación, tú tienes que aproximar al entero siguiente. Entonces aproximamos la amplitud a 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no corremos el riesgo que el 29, que es el dato mayor, quede fuera de nuestros intervalos. Muy bien, voy a trabajar con 7 intervalos de amplitud 3. Formamos los intervalos. ¿Qué hacemos? Tomamos el dato menor que es 10 y contamos 3. Cuando son discretos, los discretos se cuentan, los continuos se miden. Entonces aquí vamos a contar 3 valores, 10, 11 y 12. Por eso es que me quedaría de 10 a 12. El siguiente intervalo sería de 13 a 15. Aquí hay una amplitud de 3 porque se cuentan 13, 14 y 15. El siguiente sería de 16 a 18. El siguiente de 19 a 21. El siguiente de 22 a 24, el siguiente de 25 a 27 y el siguiente de 28 a 30. Ahí tenemos 7 intervalos de amplitud 3.
Ahora vamos a encontrar la frecuencia absoluta de cada uno de estos intervalos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, voy a buscar entre todos mis datos cuántos valores quedan dentro del intervalo de 10 a 12. Para el primer caso sería este 10 y también sería este 11. Quiere decir que hay dos valores que quedan dentro del intervalo. De la misma manera voy a sacar los demás. Me voy a ir un poquito más rápido para que el video no sea tan largo. Entonces seleccionamos los que estén entre 13 y 15, son 6. En el siguiente intervalo son 10. En el siguiente son 16. En el siguiente son 8. En el siguiente son 5 y en el último solo es 1. Esa sería una tabla de frecuencias absolutas manejada con intervalos de frecuencia. Muy bien. Aquí tenemos el intervalo, tenemos su frecuencia. Lo que hacemos es sumar para asegurarnos que sean los 48 datos que nos dijeron de inicio. Muy bien, cuando tú trabajas con datos agrupados por intervalos de frecuencia, tú necesitas tener la marca de clase. La marca de clase es el dato que representa el intervalo, es el punto medio del intervalo. ¿Cómo lo voy a sacar? Simplemente voy a sumar los límites. Estos son los límites, 10 y 12 es el límite inferior, es el 10, límite superior es el 12. Entonces aplicamos esta fórmula, 10 más 2 entre 2, pues me da 22 entre 2 es 11. Quiere decir que la primera marca de clase es 11, es el punto medio del intervalo. Podemos hacer lo mismo en cada uno de estos intervalos, aplicar la fórmula, pero hay una manera más fácil. Ya que obtienes la primer marca de clase así con fórmula, ahora le sumamos la amplitud. Si recuerdas, la amplitud es 3, entonces lo que voy a hacer es sumar la amplitud. 11 más 3, 14 más 3, 17 más 3, 20 más 3, 23 más 3, 26 más 3. Es exactamente lo mismo porque observen el último. 30 más 28, 58 entre 2, 29. Es lo mismo, pero es una manera más rápida. Muy bien. Una vez que ya tengo la marca de clase, vamos a llenar esta tabla de frecuencias. Entonces vamos a encontrar lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente vas a acumular las frecuencias absolutas. Estas son las frecuencias absolutas. La primera la vas a pasar directa. Entonces pasa un 2. Luego le acumulo la segunda. 2 más 6 es 8. 8 más 10 es 18. 18 más 16 es 34. 34 más 8 es 42. 42 más 5 es 47. Y 47 más 1 es 48. Aquí una manera de asegurar que lo estamos haciendo bien es ver que este valor, último valor de la frecuencia acumulada, es igual a la sumatoria de frecuencias, ya que es lo mismo sumar que acumular. Muy bien, ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa más que nada me sirve para hacer la gráfica de pastel o gráfica circular. ¿Qué me va a indicar la frecuencia relativa? La frecuencia relativa me dice qué porcentaje forma este 2 del total de los 48 días. 48 es el 100%, 2, ¿qué porcentaje es? ¿Qué haríamos? Pues una regla de 3, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. 2, que es la frecuencia absoluta, 2 entre 48 por 100. Eso me da 4.17, redondeado a 2 decimales. El siguiente es 6 entre 48 por 100. 10 entre 48 por 100. 16 entre 48 por 100. 8 entre 48 por 100. 5 entre 48 por 100. 1 entre 48 por 100. Entonces, esto es lo que me indica la frecuencia relativa. Me dice que los 10 días que están en el intervalo de 16 a 18 forman el 20.83% de los 48 días. Eso es lo que me indica la frecuencia relativa. Si yo sumo la frecuencia relativa, pues el valor tiene que ser igual a 100 o muy próximo a 100. En este caso sí me da el 100 exacto. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada. Esta también me sirve para hacer el gráfico de pastel.
Lo que voy a hacer es parecido a lo que hice con la frecuencia acumulada, pero aquí acumulé las absolutas. Aquí voy a acumular las relativas. La primera pasa directo, 4.17, luego le acumulo la de 12.5, luego acumulo la de 20.83, luego acumulo la de 33.33, acumulo la de 16.67, acumulo la de 10.42 y acumulo la de 2.08. Una manera de comprobar que lo hicimos bien es que este valor y este valor sean exactamente igual, porque ya dijimos, es lo mismo sumar que acumular. Bueno, pues hasta aquí estaría casi completa mi tabla de frecuencias. Lo que voy a hacer ahora y lo relevante de este video es que vamos a encontrar las medidas de tendencia central. Entonces, aquí lo que voy a hacer, simplemente copié de la otra tabla lo que me interesa, que son estos tres columnas. Luego voy a agregar una nueva columna que se va a llamar frecuencia por marca de clase. ¿Por qué la voy a agregar? Porque la fórmula para encontrar la media con datos agrupados es la siguiente. Es la sumatoria de la frecuencia por marca de clase entre sumatoria de frecuencias. Esta sumatoria de frecuencias ya la tengo, es 48, pero necesito la sumatoria, la FMC, que es simplemente frecuencia por marca de clase. Entonces aquí yo tengo la frecuencia y tengo la marca de clase. Lo único que voy a hacer es multiplicar estas dos columnas. Es todo lo que vamos a hacer. Así voy a encontrar la FMC. 2 por 11 pues me daría 22. 6 por 14 me daría 84. 10 por 17 me daría 170. 16 por 20, 320. 8 por 23, 184, 5 por 26, 130 y 1 por 29, 29. Pero lo que ocupo es la sumatoria de las FMC, entonces sumamos y me queda 939. Ahora sí, ya tengo lo necesario para encontrar la media. Sería 939 entre 48 me da 19.56. Quiere decir que en promedio en los 48 días entraron 19.56 personas. Eso es lo que me indica a mí la media o promedio. La siguiente medida de tendencia central pues es la mediana. Esta es su fórmula. Se ve compleja, pero no está nada de compleja. Vamos a hacerla. Para lo que es la mediana, ocupamos la posición en la cual se encuentra la mediana, recordando que la mediana es el dato que se encuentra justo en medio una vez que mis datos están ordenados. Vamos a ver cómo se trabaja con datos agrupados. Para aplicar esta fórmula yo ocupo varias cosas. Ocupo la frecuencia acumulada, ocupo la posición de la mediana y ocupo los límites reales. Entonces, vamos a ver, primero la frecuencia acumulada. Dijimos, se pasa la frecuencia absoluta a la primera, luego acumulamos 2 más 6, 8, 8 más 10, 18, 18 más 16, 34, 34 más 8, 42, 42 más 5, 47, 47 más 1, 48. Este valor tiene que ser igual a este. Ahora, voy a ocupar los límites reales. Aquí voy a poner los límites reales. Estos que están aquí son los límites inferior y superior. Pero cuando tú trabajas con datos discretos, no son los límites reales. ¿Por qué no son los límites reales? Porque si te fijas, hay un salto aquí. De 12 brincó a 13. No hay continuidad. Entonces lo que vamos a hacer al formar límites reales es darle continuidad a los intervalos. Y es muy fácil. A todos los límites inferiores le vamos a restar 0.5. 10 menos 0.5 es 9.5. 13 menos 0.5 es 12.5 y así sucesivamente. Le resto 0.5. Y a los límites superiores le voy a sumar 0.5. Entonces sumamos 0.5. Estos en amarillo son los límites reales. Y si te fijas, ahora con los límites reales ya le dimos continuidad a los intervalos. Termina en 12.5, empieza en 12.5. Termina en 15.5, empieza en 15.5. Es lo que hacen los límites reales, darle continuidad, ya que como son discretos no son continuos. Entonces aquí le dimos continuidad.
Muy bien, ya tenemos la frecuencia acumulada, tenemos los límites, necesito la posición de la mediana. Cuando trabajas con datos agrupados no buscas dos valores, aunque sea par no vas a buscar dos. Sí hay dos en medio, pero no vas a buscar dos. Trabajar con datos agrupados solo vas a buscar uno. Para el caso par tú vas a buscar n entre 2 y para el impar n más 1 sobre 2. Para mi caso son 48 datos. Entre 2 pues voy a buscar la posición 24. Las posiciones las vamos a buscar en la frecuencia absoluta. Cuando tú trabajas con tablas de frecuencia los datos ya están ordenados. Por lo tanto voy a buscar en la frecuencia acumulada la posición 24. En el primer intervalo está la posición 1 y 2. En el segundo intervalo está desde la posición 3 a la 8. ¿Por qué la 3? Porque aquí terminó en 2, entonces esta empieza de 3 a 8. En la siguiente está de 9 a 18. En la siguiente de 19 a 34. Aquí está la posición 24 porque está desde la posición 19 hasta la 34. Señalamos el intervalo. ¿Por qué lo señalo? Porque ahí voy a aplicar la fórmula. Al aplicar esta fórmula que está aquí, saco los siguientes valores. Vamos a ver qué es cada uno de esos valores. Primero es el límite real inferior. El límite real inferior del intervalo de la mediana. Aquí señalamos que este es el intervalo de la mediana. ¿Por qué? Porque aquí está la posición 24. Acuérdate, de la 19 a la 34. Pues el límite real inferior es 18.5. Eso lo ponemos en la fórmula. Luego está sumatoria de frecuencias. Aquí está la sumatoria de frecuencias. Lo ponemos en la fórmula. Sobre 2. Menos la frecuencia acumulada anterior. Ojo, frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Lo colocamos en su posición. Luego está la frecuencia del intervalo de la mediana, que es 16. Luego operamos, ¿sí? Hacemos esta operación respetando, ojo, respetando la jerarquía de operaciones. Si no lo vas a hacer en una sola operación, poniendo en tu calculadora paréntesis, corchetes y llaves y todo lo que tengas que poner para respetar la jerarquía de operaciones, te recomiendo que lo hagas en partes, respetando esa jerarquía. Lo primero que harías es 48 entre 2, le das igual a tu calculadora, menos 18, le das igual, entre 16, le das igual, por 3, le das igual, más 18.5, le das igual, y tú vas a obtener un 19.63. Y ese es el valor de la mediana para esta tabla de frecuencias. Bueno, con datos agrupados, que son datos discretos. Por último, vamos a encontrar lo que es la moda. La moda, pues, es el dato que se encuentra, el dato que más se repite. ¿Cómo lo vamos a encontrar con datos agrupados? Pues aquí está la fórmula. Esta es la fórmula para la moda. ¿Qué me implica? Me implica el límite real inferior del intervalo de la moda. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar el intervalo de la moda. Como la moda es el que más se repite, en una tabla de frecuencia lo que vas a buscar es el que tenga mayor frecuencia. Es el intervalo con mayor frecuencia. Entonces me vengo aquí y observo que este mismo que está aquí, que es el 16, es el que tiene la mayor frecuencia. Entonces voy a aplicar la fórmula aquí mismo en este intervalo. Coincide. ¿Por qué coincide? Lógicamente porque son medidas de tendencia central y muchas de las veces van a coincidir el mismo intervalo. Entonces lo que hacemos es aplicar esta fórmula. Aquí está. ¿Qué es? Es el límite real inferior. Ya sabemos que este es el límite real inferior del intervalo ahora de la moda. Luego buscamos DA. ¿Qué es DA? DA es la diferencia de frecuencias del intervalo de la moda y la frecuencia del intervalo anterior. Es la diferencia de frecuencias aquí. La diferencia entre 16 y 10 es 6. Se pone arriba y abajo. Ahora el DP es la diferencia con la posterior. Aquí está la diferencia con la posterior, la diferencia entre 16 y 8,
pues es 8. Y la amplitud, ya sabemos que la amplitud es 3. Acá creo que no dije la amplitud, acuérdate la amplitud, aquí se multiplica por 3. Esa es la amplitud, ahorita se me pasó a decirla. ¿Ok? Esa es la amplitud, que es de 3. Si quieres sacarlo, pues es 19, 20, 21, es una amplitud de 3. Muy bien, aquí yo ya tengo lo necesario para aplicar la fórmula. El resultado que obtienes es 19.79. Igual, si lo quieres hacer de una operación hay que poner paréntesis, porque hay jerarquía. Si no, pues simplemente hazlo por partes. ¿Cómo lo harías? 6 entre 14, lo que te dé le das igual por 3, le das igual, más 18.5 y llegarías a este resultado. Muy bien, pues estas son las medidas de tendencia central. Aproximadamente en 19,5, 19.5, podemos decir que es la tendencia que siguen los datos, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí llegamos con el video. Gracias.